Hola, hola a todas las personas que nos ven a través de Fiducia TV. Hoy tenemos otra entrevista, otro programa súper importante, donde contamos con la presencia de un invitado de igual manera. Les comento un poquito sobre él. Él tiene una amplia experiencia en consultoría financiera para individuos, para personas, para emprendedores y también tiene grandes conocimientos en creación de portafolios financieros, de inversión y desarrollo de ideas de negocios. Además, cuenta con un máster y dirección en gestión financiera. Es un gran placer para mí presentarles a Cristóbal Matute. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido y gracias nuevamente por estar aquí en las pantallas de Fiducia TV. Gracias a ti, Alberto, por invitarme. Gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Así que nada, a las órdenes y ojalá podamos conversar algunos temas importantes y de mucha utilidad para las personas y las familias que van a ver este video. Muchas gracias a ti, Cristóbal, por aceptar la invitación. Bueno, a las personas, como ya vieron en el título de la entrevista, hoy vamos a derribar mitos sobre finanzas personales, ya que Cristóbal es un experto en este tema. Cristóbal, bueno, vamos a ir con la primera pregunta, con el primer tema que quiero hacerte es, ¿qué hábitos, creencias o costumbres impiden un crecimiento financiero en una persona o en una familia, Cristóbal? Bueno, hay algunos, sabes que durante mi experiencia trabajando con personas y en la administración financiera del dinero del hogar, he escuchado muchas frases, muchas creencias, muchos mitos que se han ido transmitiendo de generación en generación, de persona en persona, que impiden que podamos crear esa riqueza o ese patrimonio significativo. Uno de ellos y el que más yo he escuchado de la mayoría de personas con las que he trabajado cuando hemos comenzado a hacer cambios en su finanza es: no puedo ahorrar, no me alcanza el dinero. Y ese es un mito completamente, porque si tú tienes ingresos ya estás en capacidad de ahorrar. Si tú no tuvieses ingresos, si no hay dinero que llega al hogar, obviamente se entiende esa incapacidad de poder comenzar a ahorrar, pero toda persona o todo hogar que genere ingresos está en la capacidad de poder ahorrar, desde cantidades pequeñas, cantidades que puedan parecer simbólicas, hasta cantidades más grandes. Pero todo eso depende o va a ser posible cuando existe una disciplina de ahorro y existe una correcta distribución del ingreso. Entonces, ese es uno de los primeros mitos que más ha contribuido, mejor dicho, que ha ayudado a destruir las finanzas de las familias cuando no se puede poner una disciplina de ahorro porque no se tienen las finanzas en orden. ¿Qué otra creencia crees tú que afecta a las familias ecuatorianas o a las personas ecuatorianas que no le permiten crecer financieramente, Cristóbal? Hay otro mito que va muy atado al primero y es una frase muy común que yo le he escuchado mucho, por ejemplo, de padres, de tíos o de personas de esa edad, ¿no? Dicen: el que no se endeuda no llega a tener. Y con esto yo no quiero decir que la deuda es mala, tampoco quiero decir que uno no debe endeudarse, simplemente que nos hemos acostumbrado a que cuando queremos adquirir algo o algo que se ve un poquito de precio mayor a lo tradicional o se ve significativo, inmediatamente recurrimos a la deuda, cuando el principal vehículo que nos puede servir para adquirir cosas, para comprar activos, etcétera, debería ser el ahorro y luego complementarlo con la deuda. Ese también es un mito y ha sido peligroso, ha sido muy peligroso en las finanzas del hogar, porque el endeudamiento sin control, el uso indiscriminado de la tarjeta de crédito, por ejemplo, hace que uno pueda perder el control de sus finanzas y se acerque a la bancarrota o a la insolvencia. Y uno se da cuenta que ha llegado a ese punto cuando comienza a pagar una deuda con otra, o sea, tapar un hueco para hacer un hueco para tapar otro, ¿no? Entonces, esa creencia de que solamente se puede adquirir cosas o se puede comprar activos a través de la deuda es bastante peligrosa dentro de los hogares. Hay otras creencias también con las cuales yo me he topado. Por ejemplo, está el hecho de que invertir es cosa de ricos. Y es algo que también que yo he escuchado mucho en muchas familias, en muchos hogares. Y dicen: no, o sea, yo soy una persona común y corriente. ¿Cómo yo voy a estar pensando en invertir? Eso de hacer empresa, eso de... Es algo muy difícil, está fuera de mi capacidad. Yo me dedico a vivir tranquilo. Cuando en la práctica sabemos que existen muchísimos instrumentos de inversión. O sea, eso de invertir para cosas de ricos es un mito y también ha ayudado a destruir las finanzas de la familia, porque
Sabemos que la inversión produce más ingresos, la inversión produce crecimiento patrimonial, y si uno no invierte, simplemente no tiene ese crecimiento patrimonial y se queda estancado. Existen muchos instrumentos financieros en la actualidad, existen muchos instrumentos para invertir de forma pasiva, en los cuales podemos destinar pequeñas cantidades de dinero y en el tiempo ir creciendo. Entonces, invertir no es cosa de ricos, lo podemos hacer todos y es hora también de derrumbar ese mito. Perfecto, ahí vamos a topar un poquito el tema de las inversiones un poquito más adelante. Ahora quiero ir con otro mito que también es muy común entre las personas y yo he escuchado muchos que le tienen miedo a usar la tarjeta de crédito porque tienen miedo, como te comentaba, que se acumule tantas deudas que después ya sea imposible de pagar. Cristóbal, ¿es cierto este mito? ¿Hay que tenerle miedo a utilizar la tarjeta de crédito o cómo recomendarías tú usarla de una manera responsable, Cristóbal? Para nada. Tenerle miedo a la tarjeta de crédito es igual a tenerle miedo a un auto o es igual a tenerle miedo a un martillo. Ni el martillo ni el auto son malos, son simplemente instrumentos, son vehículos, son medios para alcanzar cosas, son medios para transportarte o son medios para construir. El problema está en que si los usas mal, si no sabes conducir, agarras un vehículo para transportarte, vas a tener un accidente. O con un martillo, si no lo usas bien, puedes causar también un accidente. Lo mismo es la deuda, es una herramienta, es un vehículo que nos permite alcanzar cosas o alcanzar metas o cumplir objetivos. Entonces, no hay que tenerle miedo a usar la tarjeta de crédito, hay que usarla sabiamente y responsablemente. El crédito principalmente debería ayudarnos a las personas, a las familias y a las empresas o a los negocios a crecer. Cuando no entendemos esa parte o cuando no lo tenemos claro, es que vienen los problemas. Por ejemplo, cuando uno usa simplemente la tarjeta de crédito para hacer compras de supermercado, irte de vacaciones y nada más, si utilizas también esa tarjeta y, mejor dicho, si no pagas esos consumos después de la fecha de corte, después de 45 días después, estás comenzando a hacer mal uso de esas tarjetas porque eso se comienza a acumular, ese saldo pendiente se comienza a acumular, se acumula y se forma esa bolita de nieve que en algún momento nos puede aplastar. En cambio, cuando usas el crédito para construir, para crecer, por ejemplo, para tener tu vivienda propia, para comprar otra vivienda que la vas a poner en renta, para comprar activos productivos o como empresa la utilizas para ampliar tu capacidad de producción, para comprar maquinaria o para tecnificar un proceso, estás usando la deuda para crecer. Entonces, no, la deuda no es mala, es como tú la utilices. Perfecto, Cristóbal. Ahora también una creencia que es estipulado mucho más en las personas, un poco más de antaño, se podría decir, que pasan. También se ha creído mucho que ellas no tienen tanta fe o no tienen tanta confianza de ahorrar, poner su dinero en una institución financiera, porque por ahí estaban un poco con esto del feriado bancario, que les van a robar, que no van a tener su dinero seguro y prefieren guardarlo de manera física. ¿Es cierto este mito, Cristóbal? ¿Las personas deben tener este miedo a guardar su dinero en institución financiera o qué les dirías de estas personas que tienen esta creencia ahí estipulada? Mira, entiendo y sé que lo que vivimos aquí en Ecuador hace 21 años atrás fue un golpe bastante fuerte, y quedamos muchas personas con esa resistencia o esa creencia de que quizá el sistema financiero no anda bien y uno dice, bueno, voy a utilizar solamente el Colchon Bank, que es el que me da tranquilidad, guardo dinero efectivo, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy yo les puedo decir con toda certeza que el sistema financiero se encuentra en uno de sus momentos más fuertes, o en los momentos más fuertes de los últimos 40 años. Los niveles y los ratios de liquidez son altísimos, el encaje bancario es bueno, las reservas son altas, la provisión es buena, etcétera. Entonces, con esto de aquí, yo no les quiero marear con decir muchos indicadores, sino más bien decirles que si uno tiene una duda, debe ir hacia la información que le pueda resolver esa duda y que pueda quitar esa inquietud, aclarar la duda, quitarte tus miedos o al final del día darte la certeza que esos miedos son reales. Pero cuando vamos hacia los indicadores con los cuales se mide la banca, la salud de la banca, la salud del sistema financiero en sí del mercado ecuatoriano, vemos unos indicadores bastante buenos. Solvencia buena, liquidez buena, buen encaje, etc. Además eh, existen leyes que hoy por hoy dan tranquilidad al consumidor. Y por otro lado,
Hoy también existe una corporación de seguros al depósito, un COSEDE, que cubre los depósitos de las personas que tenemos dentro de bancos y de cooperativas del segmento 1, 2 y también de las que vienen hacia abajo, pero en cantidades más pequeñas. Y el límite de cobertura hacia arriba creo que es $32,000 aproximadamente que tiene el COSEDE. Entonces, los cuentaahorristas, las personas que tenemos nuestros depósitos dentro de nuestros ahorros dentro de los bancos, podemos estar tranquilos también que existe esa cobertura en caso, Dios no lo permita, pero los bancos lleguen a quebrar o lleguen a ser obligados a liquidarse, etcétera. Entonces, yo diría que ese miedo hoy por hoy no tiene fundamento, sino más bien lo contrario, deberíamos aprovechar el sistema financiero local para sacarle el mayor beneficio posible y poder no solamente volvernos usuarios del crédito, sino también usuarios del ahorro y de la inversión, que es lo que nos permite también el sistema financiero local. Perfecto, Cristóbal. Ahora tú anteriormente topabas de este tema de la inversión, que muchas familias dicen que no pueden invertir porque no tienen grandes cantidades de dinero. Esto ya lo demostramos que es completamente falso. Pero Cristóbal, a tu parecer, ¿cuál es la importancia de comenzar a ahorrar ahora a largo plazo para tener esa solvencia económica en un futuro, Cristóbal? Es muy importante. Mira, una de las inversiones por lo general, si lo resumimos en dos macro categorías, nos ayudan a dos cosas. Primero, a alcanzar metas, porque uno puede diseñar o crear arquitecturas financieras o planes financieros para, perdón, planes de inversión para el mediano o largo plazo y alcanzar metas. Pero segundo, también nos ayudan a minimizar el riesgo. Cuando una persona está concentrada en una sola cosa, se vuelve vulnerable. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno pone toda su fe para el futuro, o todos sus ingresos financieros para el futuro en una sola cosa, se vuelve vulnerable. Entonces, por ejemplo, si uno invierte solamente, o mejor dicho, uno no invierte nada y espera que en el futuro va a vivir solamente de una pensión, se vuelve vulnerable. No quiere decir que es malo, pero se vuelve vulnerable porque tú no sabes lo que va a pasar dentro de 30 años, tú no sabes cuál va a ser el futuro de esa única pensión que tú esperas recibir, etcétera. Entonces, primero, invertir nos va a ayudar a alcanzar metas en el mediano y largo plazo, porque tenemos el tiempo a nuestro favor. Cuando tenemos el tiempo a nuestro favor, tenemos un gran plus. Y segundo, también uno se vuelve menos vulnerable porque comienza a crear una cartera de activos o un portafolio con muchas cosas adentro que te vuelven a ti mejor preparado. O sea, ya no vas a depender de una sola cosa, sino puedes tener múltiples fuentes de ingresos en el tiempo por las múltiples inversiones que hiciste a temprana edad o que hiciste con mucho tiempo a tu favor. Por ejemplo, hay algo que yo siempre, yo lo tengo muy presente como experiencia propia, que es lo que me pasó cuando yo llegué a la mayoría de edad y quería estudiar una carrera universitaria. Mi familia pasó por un momento económico bastante difícil y en ese punto era o estudias o trabajas, entonces uno tiene que elegir y por ahí dándose unos que otros golpes, por ahí logra tener tiempo para estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero se vuelve bastante difícil en ese momento. Yo motivo siempre a todos los padres a que puedan irse preparando para esas eventualidades en el largo plazo, ¿no? La educación universitaria de los hijos, porque es costosa, y hay tiempo, hay 18 años desde que nace, 17 se va cortando, pero tenemos tiempo, la vejez, la jubilación, etcétera, nos da bastante tiempo. Entonces, es bueno, es importante, es productivo comenzar a invertir joven, comenzar a invertir cuando tenemos bastante tiempo, uno se vuelve menos vulnerable y uno puede alcanzar metas importantes. Perfecto, y como dice Cristóbal, es de gran importancia proyectarse a largo plazo y comenzar a hacerlo desde allá. Recuerdo a todas las personas que lo pueden hacer con una forma muy sencilla con la aplicación Mi Fondo de Fiducia. Aquí les voy a dejar cómo la pueden descargar y es realmente muy sencillo y muy seguro a la vez. Cristóbal, otro mito que también se escucha mucho es que las personas tienen miedo a hacer transacciones, movimientos financieros a través de plataformas digitales, ya que según ellos hay personas que pueden robar su información, estafarles, quitarles su dinero. ¿Es cierto este mito? Y las personas prefieren hacerlo de manera física, haciendo largas colas en los bancos, exponiéndose a contagiar, a que le roben también de forma física. Cristóbal, ¿es cierto este mito que cuando haces una transacción digital financiera te pueden robar tu información o no es tan cierto esto? Yo voy a usar la misma comparación que usé hace unos momentos. Es igual a tenerle miedo a un vehículo o un martillo. Todo depende cómo los uses y todo depende cómo estén hechos esas herramientas o esos vehículos. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado, simplemente el cuidado típico que uno debe tener ante cualquier cosa, cuando hace cualquier cosa. Hoy
Sabemos que la tecnología está en todos los aspectos de nuestra vida y principalmente la tecnología vino a cambiar cosas, pero para bien. La tecnología vino a hacernos la vida un poco más sencilla y ayudarnos a aprovechar algo muy valioso que no lo podemos recuperar, hagamos lo que hagamos, que se llama tiempo. Gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de aprovechar mejor nuestro tiempo y usarlo de mejor manera en actividades más productivas que solamente en cosas que nos quitan esa posibilidad. Por ejemplo, el tema de ir a un banco, el de hacer una cola, el de movilizarte para hacer una transacción sencilla. Deberíamos aprovechar todas estas herramientas digitales para sacarle el jugo y aprovechar nuestro tiempo en otras cosas, siempre con las los debidos cuidados y las debidas precauciones. Por ejemplo, cuando usamos herramientas tecnológicas de los bancos como sus plataformas, ver que siempre diga HTTPS arriba, que es una medida de seguridad, utilizar siempre las páginas web de las instituciones financieras, nunca responder a correos electrónicos que pidan nuestra información, nunca seguir links engañosos. Las instituciones financieras nunca nos van a pedir que verifiquemos información personal a través de correo electrónico, entonces no sucede. Y el tema de medios de pago, la tecnología actual en temas de seguridad en medios de pagos ha avanzado a niveles abismales. Entonces, estamos bastante seguros de hacerlo. Otra vez, aprovechemos esta tecnología para que tengamos más tiempo para otras cosas, ¿no? Y también para evitar otros riesgos que de forma tradicional los vamos a correr, como por ejemplo quien va al banco y saca unas cantidades grandes de dinero para con eso ir a pagar a otro lugar. Existen los cheques certificados, existen las transferencias bancarias que no tienes que acercarte a ningún lugar. Entonces, utilicemos esas herramientas y evitemos otros riesgos que son peor aún. O sea, si uno tiene miedo a que nos roben algo vía electrónico, yo te digo, es mejor correr ese riesgo a correr el riesgo de andar con una cantidad de dinero en el bolsillo que pone en peligro tu integridad física, ya no solamente tus datos. Entonces, eso de allí. Yo creo que es hora de meternos en el mundo tecnológico y sacarle el jugo a la tecnología también. Perfecto, Cristóbal. Ahora ya también pasar con el último mito, es que las personas siempre creen que están exentas de alguna emergencia o que dicen, no, esto nunca nos va a pasar. Por ejemplo, antes del anterior año decían, ¿cuándo nos va a llegar una pandemia? Nadie estaba preparado para esta pandemia. Cristóbal, ¿cómo estar preparado financieramente para una emergencia que se puede venir en un corto, mediano, largo plazo y que nadie esté exento de esto? Y que este es un mito también, que muchas personas dicen, no, esto nunca nos va a pasar, pero eso es completamente falso, falso, Cristóbal. Tienes toda la razón, Alberto, en ese punto, y es un mito, o mejor dicho, es un error financiero, es un error que la mayoría de personas, sobre todo jóvenes, cometen, porque la experiencia también nos enseña a estar preparados ante emergencias, ¿no? Pero la mayoría de personas jóvenes a veces piensa que es intocable, que es Superman, que no le va a pasar nada, ¿no? Así me decía mi mamá, tú piensas que eres Superman, nunca te va a pasar nada. Esto es algo típico de los jóvenes. Pero las cosas suceden y por eso se llaman emergencias. Emergen de la nada, uno no sabe cuándo van a suceder. Y todas las personas que hemos atravesado el año 2020 y que tenemos la dicha de estar con salud y con vida después del año 2020, sabemos lo importante que es prepararse ante eventualidades o emergencias como una pandemia. O sea, yo no sé si tú algún día te imaginaste, Alberto, que ibas a pasar una pandemia. Yo no me lo imaginé. Para Yo nada, para nada. solamente veía las películas de Resident Evil y las películas de zombies y de algunas cosas y decía, qué miedo no pasar eso, pero nunca me imaginé que iba a traer una pandemia. Tú tampoco. Y muchas personas acá tampoco se lo imaginaron. Ya pasamos, ya aprendimos con el ejemplo. El que no aprendió después de una pandemia, creo que no hay forma de que aprenda. ¿Y cómo estar preparados para futuras emergencias que pueden pasar y que van a pasar? Bueno, hay algunas cosas. Primero, es tener la disciplina para crear un fondo de emergencia dentro de la casa. Así seas una persona que vive sola, así seas una pareja sin hijos, así seas un hogar con una familia grande, etcétera. Necesitas tener un fondo de emergencia. ¿Qué es este fondo de emergencia? Es un ahorro que tú vas a tener dentro de un banco, una cooperativa, dentro de un fondo de inversión, dentro de donde tú quieras, pero que esté cerca a ti y que puedas tomarlo cuando tú gustes, ¿ok? En caso de que pases una emergencia. ¿Cómo lo construyes? Deberías acumular una cantidad que sea
Los expertos dicen entre 3 y 6 meses tus gastos, perdón, tus ingresos, ¿no? Si tú ganas 1.000 al mes, deberías tener entre 3.000 y 6.000 dólares guardados ahí en una cuenta. Yo sé que eso puede resultar difícil, entonces empieza con un fondo de emergencia que sea al menos 2 veces tus gastos, 2 meses tus gastos. Si tú gastas 500, 600 al mes, deberías tener 1.200 guardados ahí en una cuenta, en un lugar que se convierta en tu fondo de emergencia. ¿Deberías tenerlo? Sí, sí o sí. Tú no sabes si puedes perder el empleo, tú no sabes si va a pasar un tema de emergencia de salud, médica, etcétera. Entonces deberías tenerlo. Segundo, coberturas. No hay que tenerle miedo a las coberturas, hay que usarlas a nuestro favor. Coberturas como seguros de salud, seguros médicos, seguros de enfermedades catastróficas, seguros de vida. Son muy importantes. Si tú eres una persona que tiene personas a su cargo, de la redundancia, estás endeudado o eres alguien que tiene un negocio propio y manejas proveedores, tienes cuentas por pagar, deberías tener sí o sí un seguro de vida, ¿ok? Y también es importante dentro de todo esto de acá, que comencemos a ir creando distintas fuentes de ingresos. Sabemos que no tenemos, no existe el ingreso seguro, o sea, no existe, no hay forma. Así tengas tu empresa, no existe el ingreso seguro, porque tú no sabes si siempre vas a vender lo mismo, vas a hacer utilidad. Entonces, es importante tener distintas fuentes de ingreso. Tu empleo, identificabilidades que tengas que puedas convertirlas en un servicio. Eres muy bueno en lo que haces, comienza a dar asesorías y consultorías. Seguramente alguien o alguna empresa va a necesitar que le enseñen a hacer eso de allí. Tienes alguna habilidad, talento en la música, en la cocina, etcétera. Comienza a identificar habilidades para convertirlas en un servicio que se vuelvan un ingreso para ti. Entonces, ¿cómo prepararte para la emergencia? Fondo de emergencia dentro del lugar. Segundo, aprovecha las coberturas en el área médica y en el área de vida. Y tercero, comienza a crear distintas fuentes de ingresos que te permitan afrontar épocas difíciles y duras como las que pasamos ya con una pandemia, que no se ha acabado todavía. Muchas gracias, Cristóbal. Te agradezco mucho estos minutos que te has dado aquí en Fiducia TV para desmentir los mitos comunes más comunes, valga la redundancia, financieros que existen en la población ecuatoriana. Cristóbal, te dejo con tu mensaje final, tu despedida, que invites a las personas a ver la entrevista y que también que nos comentes cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para que estén atentos a todos tus consejos. Muchas gracias, Cristóbal, nuevamente. Gracias a ti, Alberto, y mi consejo final es que tengamos claro que la libertad financiera, la salud financiera está al alcance de todos nosotros y solo requiere de dos cosas. Uno, disciplina, que es la base, el fundamento, y dos, visión para poder construir sobre esa disciplina. Disciplina y visión y podemos alcanzar libertad financiera en el tiempo. ¿Cómo me pueden encontrar? A través de las redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, como Money Invest Now. Ese es el usuario, así que nos pueden seguir. Ahí siempre hablamos de finanzas personales, consejos para invertir y cosas que nos pueden ayudar en el día a día. Gracias, Alberto, por invitarme. Gracias a Fiducia, siempre a las órdenes. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, recordarles a todas las personas que pueden seguir todo nuestro contenido en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como Fiducia SA. El fondo es la forma y Fiducia TV en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan este ni ningún contenido financiero que estamos sacando cada semana por ustedes. Esto fue todo en el programa de hoy. Nos acompañó Cristóbal Matute y desmentimos los mitos financieros más comunes. Cristóbal, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión.